Antes no había, pues no había hospitales, no había médicos, no tenían el título como tal, pero se fueron haciendo con el paso del tiempo, ¿sí? Y cómo pues ellos buscaban por afinidad qué era lo que más les gustaba, ¿sí? Y pues vamos a ver cómo al principio no existía el conocimiento científico como tal, la razón, predominaba la religión. Entonces se enfocaban mucho en sus dioses y eran los que los protegían o los torturaban, literal, ¿no? Viene ya la presentación. Y pues dependerá de la parte del mundo que estemos estudiando, lo que podamos conocer acerca de la historia de la medicina y su evolución. Y en este caso, la evolución hacia la cirugía. Muy bien. Entonces, como ya decía, la medicina ha evolucionado durante miles de años, ¿sí? Y pasó de ser un acto rudimentario y peligroso. ¿Por qué rudimentario y peligroso? Pues porque antes no hablábamos de esterilidad, de equipo estéril desde un bulto hasta el equipo de instrumental quirúrgico que tiene que ser pasado por la central de equipos de esterilización y pues traerlo estéril para cada paciente. Antes era literal con lo que tenían a la mano, desde piedra pómex hasta el cuchillo de caza, ¿sí? Y pues hacían sus cirugías de forma empírica. Entonces, literal, lo que les mataba en aquel entonces, pues no era la cirugía en sí, era el dolor que llevaban los pacientes por hacer una cirugía sin anestesia, o si lograban sobrevivir después del dolor de la cirugía sin anestesia, de la cirugía en sí, pues morían de que morían más frecuentemente estos pacientes. Abraham Cruz, ¿de qué creen? De infecciones, doctora. Exactamente. Entonces, no los mataba la cirugía en sí ni el dolor, los que los mataba eran los microorganismos, porque como no estaban estéril el instrumental ni el área donde se operaban, pues se infectaban y literal terminaban en sepsis y fallecían, ¿sí? Entonces, pasó a ser ahora una disciplina altamente especializada que busca aminorar tiempos quirúrgicos y la mejora del paciente desde el punto de vista estético hasta hacer cirugías más amplias en el menor tiempo posible. Entonces, el objetivo de esta clase pues, es que comprendamos la evolución que se ha dado desde el principio de los tiempos y conocer o recordar más bien algunas de las figuras claves que surgieron con el paso de los años. Ajá. La que sigue, por favor. Entonces, medicina y cirugía en la antigüedad, las primeras prácticas médicas se tienen indicios en Egipto, en Mesopotamia, en la India y en China. En aquellos entonces lo que utilizaban era hierbas, ¿sí? Para atraer o alejar a las malas vibras, a los dioses que les traían pues, mal augurio y enfermedades, y o al mismo tiempo hacían rituales que los vemos ahora en las películas, ¿no? Que danzan alrededor del fuego o utilizan huevo para limpias y todo eso, ¿sí? Los primeros registros que se tienen de aquel entonces es el papiro de Edwin Smith, que surgió en Egipto, y es uno de los primeros textos que habla de cirugías, habla de que el paciente tenía literal protrusiones en la piel que cambiaban de coloración, que cambiaban, que aumentaban la temperatura de forma local, y que el paciente tenía mucho dolor y en ocasiones hasta inmovilizaba, la presencia de esas protrusiones inmovilizaba los miembros. ¿Qué podría ser Guadalupe Aparicio que tenían esos pacientes? Esta clase es dinámica, les voy a seguir preguntando a todos, así que pongan atención. Está Guadalupe. Juan Aguilar. Entonces. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, entonces, ¿qué era?
¿Qué pensaban estos egipcios que eran? Por lo que ¿O qué tenía podría ser? entendido, Ajá. era que creían que era un mal divino. Sí, pero las características que le dije, ¿a qué se atribuye? Una protrusión en la piel o un aumento de volumen, ¿sí? Que cambia de coloración, tiene temperatura incrementada a nivel local y puede llegar hasta la inmovilización del miembro en este caso. ¿Qué puede ser eso? Bueno, podríamos estar hablando de que estamos ante un proceso infeccioso, probablemente con algún edema localizado. ¿Y qué más? Si hay aumento de temperatura local y inmovilización, si es un miembro pélvico, no puede mover la pierna por la presencia de esa tumoración, ¿qué va a hacer? Bueno, si es un miembro pélvico, podríamos estar hablando de que puede tener incluso un síndrome, bueno, podría estar atravesando algún síndrome compartimental o podría tener una fractura. Aumento de temperatura local, aumento de volumen, ¿sí? Un absceso, chicos, un absceso en el área. Y lo que estoy hablando se llama tétrada de ¿quién? Cuando hay inmovilización. También va a venir en sus exámenes. ¿La que sigue? Entonces, no sabían de qué se trataba, solo veían que aumentaba de volumen alguno de los miembros, aumentaba la coloración, estaba eritematosa, aumento de volumen, aumento de la temperatura local, ¿sí? Entonces, ellos pensaban que literal, lo que nos dijo hace un momento su compañera Guadalupe, tenían al demonio adentro, ¿sí? Entonces, hacían rituales y con piedras de obsidiana en este caso, literal generaban una incisión sobre en este caso sobre el nódulo, sobre la tumoración, y a través de él, pues veían cómo salía pus, ¿sí? Entonces, para ellos, pues era que estaban sanando, estaban liberando el cuerpo de ese mal, ¿sí? Posteriormente, hablábamos hace 7000 años en la Grecia clásica de trepanaciones. ¿Para qué hacen las trepanaciones, Arturo Domínguez? Pues ellos creían que curaba de los dolores de cabeza o bueno, pero porque liberaban los humores. Exactamente. Entonces, en aquel entonces había muchos pacientes que tenían dolores de cabeza, que podría ser migraña hoy día, o que sufrían de crisis convulsivas. Entonces, por esos tipos de convulsiones, pues pensaban que tenían el demonio, ¿no? Algún mal adentro, algún ente. Entonces, hacían trepanaciones, que es, literal, abrían huecos en el cráneo para liberar esa presión. En este caso, liberaban el mal. Entonces, existen cráneos de hace más de 7000 años con ese tipo de cirugías. Y se cree que la gran mayoría sobrevivió a esas trepanaciones. Los cirujanos egipcios eran especialistas en heridas y fracturas. ¿Sí? Entonces, en las construcciones de sus grandes infraestructuras, como pirámides y todo, pues había muchos obreros que sufrían heridas, que caían de varios metros de altura. Entonces, los cirujanos egipcios, como necesitaban mano de obra barata, ¿qué hacían? Pues curaban sus heridas y trataban de acomodar esas fracturas para que siguieran trabajando. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, posteriormente surgió Hipócrates. ¿Sí? Él cambió el concepto de que los dioses eran los que te daban la buena aventura o la mala aventura, a empezar a observar clínicamente a todos los pacientes y a toda la gente a su alrededor. Entonces empezó a utilizar el método racional. El método en ese momento no lo catalogábamos como un método científico, pero empezaba a ser más racional en su observación y pues en dejar de pensar que era los dioses los que provocaban estos males, ¿sí? Entonces a Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina antigua, ¿sí? Y él nos daba la teoría de los 4 humores, ¿sí? Entonces,
Deme un ejemplo, Abigail Cruz, de la bilis amarilla. ¿Quién sería una bilis amarilla? No me diga el nombre, dígame cómo serían sus características. Abigail. Paola Cadena. ¿Cómo es, ¿Cómo es un paciente con bilis amarilla? ¿Cómo se manifiestan estos pacientes? No sé si podríamos guiarnos como por tristeza. Ese sería ¿quién? Bilis negra. Bilis negra, ¿sí? Bilis negra son los melancólicos y son los tristes, ¿sí? Los que andan, le podríamos decir como apáticos, ¿no? Sí. Entonces, la bilis amarilla, ¿qué serían? Todo lo contrario, ¿son quiénes? Pues, bueno, así que como pues lo contrario, lo que usted me dijo, ¿no? Como más, como felices, No, sería que en los que... Como ambiciosos, ¿no? Como ambiciosos. Ajá, Como son los enojones. enojones. Ajá. Exactamente, acuérdense ahí de la bilis amarilla, literal, serían los pacientes que tienen problemas de la vesícula, ¿sí? Entonces, acuérdense que dicen que son los enojones y son los que les provocan la bilis, son los que derraman la bilis y son los que hacen que les duela la vesícula, ¿sí? El de sangre, el humor de sangre o sanguíneo, ¿cómo suele ser este? Vigoroso, energético. Ajá, es sangrón, literal, pesado, ¿sí? Y el flemático. Son apáticos. Muy apáticos. Pasivos. Reflexivos, justos, tranquilos. Y de hecho, Empático. exactamente, entonces Hipócrates también lo relacionó, fíjense, este tipo de humores con las estaciones del año. Entonces veía que una sola persona no necesariamente tenía que ser bilis negra toda su vida, ¿sí? Entonces cambiaban con respecto a las estaciones del año, lo cual es muy importante porque te puedes ver que también estos pacientes cambian y no necesariamente con la estación, sino con sus estados depresivos, ¿no? Entonces, desde aquí ya nos hablaba Hipócrates, el padre de la medicina, de que el ser humano es un ente biopsicosocial, o sea, no está solo en el mundo y va a responder tanto anímicamente como físicamente a los estímulos que tengan afuera, ¿sí? Tanto en su entorno, en su trabajo, en su casa, en su escuela, ¿sí? ¿La que sigue? Galeno, siempre vamos a ver la contraparte Grecia-Roma. Galeno, de hecho, fue después de Cristo, en el siglo 129 al 216. Él leyó mucho a Hipócrates y era uno de sus ídolos literal. Entonces empezó a hacer estudios anatómicos los cuales prevalecieron por más de 1000 años. Él empezó literal tomando aves que estaban muertas en el campo o algunas otras ya las veía muertas y hacía los estudios de qué era lo que encontraba. Entonces, para corroborar lo que encontraba, pero decía, ya pasó 3, 5 días muerto, ya me estoy encontrando una fase, pues ya de edema o de hasta datos de infección o de putrefacción. Entonces, hacía lo mismo, tomaba aves con vida y literal las mataba en ese momento y empezó a ver cómo circulaba la sangre en los animales vivos y cómo ya dejaban circular en los muertos y cómo cambiaban las estructuras con el paso del tiempo de uno vivo a uno muerto, ¿sí? Entonces, no solo lo inició haciendo en aves o en roedores, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, pues lo empezó a hacer también en los seres humanos. No podía tomar seres vivos como tal, pero aquellos pacientes que fallecían, entonces los que no tenían quien los reclamaba, pues se los reclamaba para estudiarlos. Entonces sus aportaciones más importantes pues es la anatomía basada en disecciones animales y en seres humanos que ya habían fallecido. Él trató de cambiar ya la teoría de los humores y empezar a hacer esta anatomía le sirvió para poder hacer ya textos quirúrgicos en el que evaluaba el antes y después
con las modificaciones que él los hacía. Podía tomar gente que ya estaba muerta, hacer sus disecciones y, por ejemplo, si falleció por una fractura de fémur, ¿sí? Entonces, él ya al paciente en su mesa de revisión, literal, ahí él empezaba a esa fractura a mejorarla, a ponerle algún, puede ser, en aquel entonces utilizaban sedas, utilizaban hilos especiales o algo para volverla a unir, ¿sí? Entonces veía la posibilidad de que en un ser vivo que sufriera alguna de este tipo de lesiones, pues sí se podría hacer algo para mejorar y que el paciente siguiera con vida. Entonces es así como surgen sus textos quirúrgicos en el que busca que los pacientes vivos que presentan alguna lesión o alguna enfermedad, él les pueda ir ayudando. ¿La que sigue? Entonces, de Egipto utilizó por primera vez prótesis rudimentarias y herramientas metálicas. Cirugías que más utilizaban en aquel entonces, pues eran cirugías dentales. Era lo más sencillo que tenían a la mano. El paciente podía expresarlo. Me duele la boca, ¿sí? Entonces, los sentaban, hacían que abriera la boca y veían el proceso dental del cual estaban sufriendo y en ese momento pues tomaban alguna herramienta para jalarla, para asirla y extraerla. Y con eso veían que el paciente mejoraba. Entonces así era como empezaron las cirugías a través del tiempo. Ahí vemos algún cráneo con una trepanación y todos este tipos de cirugías las vieron ya a posteriori cuando en las excavaciones pues ya extraían a las momias y ahí veían el tipo de cirugía que se hacía. Y ahí nos podíamos dar cuenta por medio del carbono que los pacientes sobrevivían a esas cirugías y morían años después. Entonces algo estaban haciendo bien, ¿sí? En Mesopotamia también la medicina estaba ligada a lo mágico y a lo religioso. Entonces creían pues en chamanes, en brujos, ¿sí? Y utilizaban cuchillos, hierbas y hepatoscopía, ¿sí? ¿Por qué hepatoscopía? Porque en aquel entonces pensaban que el órgano vital y que a partir de él surgía la vida y prevalecía era el hígado, no el corazón, no el cerebro, no otra cosa. El hígado era el eje de la vida en el ser humano, ¿sí? También aquí surgió, con el paso del tiempo, el código de Hammurabi, ¿sí? ¿A qué le suena el código de Hammurabi, Emanuel? Manuel García. Sí, doctora. Pues era como un libro donde como plasmaban la forma en la que ellos veían las enfermedades, me parece. Sí, pero además de que explicaban las enfermedades que ellos habían encontrado, digamos que de forma continua o prevalente en esa comunidad, también explicaban, por ejemplo, la extracción de un diente, cuánto le tienes que pagar al médico, ¿sí? O si no lo hiciste y ese paciente murió, ¿qué sanciones son acreedores esos médicos por no hacer el trabajo que les correspondía? ¿Sí? Hoy en día, pues eso se puede traducir a las normas y guías oficiales aquí en México que nos indican o que nos sugieren cómo actuar en el quehacer médico. Y lo que sí no nos enseñan nunca a nadie, ni en las escuelas, ni en ningún lugar, es cobrar, ¿sí? Pero fíjense, desde aquel tiempo el Código de Hammurabi ya hablaba de que nosotros somos trabajadores y requerimos de una remuneración para seguir haciendo nuestro trabajo y pues para seguir con nuestra vida cotidiana, ¿sí? En este momento, acuérdense que no había anestésicos, entonces lo que sí vieron es que había un tipo de anestesia transitoria, ¿sí? En la cual se hacía comprimiendo las carótidas, ¿sí? Eso lo podemos ver hoy día, lo hacen los luchadores, ¿no? Los de lucha libre de la AAA o de la WWF, cómo los duermen apretando las carótidas. ¿A qué sigue?
En ese momento era bueno, es transitorio, no puede durar mucho tiempo, y pues con alguna manifestación de dolor, como puede ser al puncionar o al cortar, pues en ese momento sienten dolor y despiertan. Esta no se ve muy bien, pero existen otros libros, por ejemplo, en China hablaban de acupuntura, del uso de piedras específicas y en lugares específicos del cuerpo para sanar al paciente. Entonces, eso viene desde China. La que sigue. Ya en la cirugía en la Edad Media, aquí se consideraba que el médico era un oficio menor, o sea, no relevante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que en aquel entonces, pues hacia ahorita el promedio de vida del ser humano, ¿cuál es el promedio de vida actual, Rubén, del hombre y la mujer ahorita en el 2025-26? Eduardo González. No es nomás prender la compu, tienen que estar alertas. Serían como de 75, 78 75 en años. hombres y creo que 80 en mujeres, ¿no? 78 en mujeres. 78 ¿sí? en mujeres. Ajá. Ajá. Y 76 generalmente son 2 menos en los varones. ¿Okay? Entonces, en aquel entonces, pues era muy común que se murieran a los 45 y ni siquiera sabían ni se preguntaban por qué. Hoy sí vemos que alguien fallece a los 45, siempre nos vamos a preguntar por qué fue lo que pasó, porque no es común que fallezcan a esa edad, pero en este entonces, pues sí, fallecían a esa edad. ¿Sí? Entonces, decían, pues ya le tocaba y el médico como tal era considerado pues, como uno más, ¿no? Del montón. Entonces, aquí los barberos eran los que realizaban amputaciones, extracciones dentales y sangrías. Entonces, acuérdense que los barberos o las estilistas siempre han sido el paño de lágrimas de muchos que van a hacerse algún corte o algo por el estilo, entonces ahí les cuentan todos sus males. Entonces en aquel entonces llegaba y les decía, sí, vengo a que me cortes el cabello o las barbas, pero también me duele, y le enseñaban, pues traía una infección dental. Entonces, pues se les hacía sencillo, pues sácala de una vez. No, pero no sé o no sé cómo, pues invéntalo, ¿no? Si sabes cortar el pelo, pues también sabes hacer esto. Y así fue como se hicieron los barberos, fueron como se empezaron a convertir en técnicos dentales y posteriormente si veían alguna infección, por ejemplo, en algún miembro, pues bueno, empezaban a hacer amputaciones. Y si los veían con humor sangrón, ¿sí? O muy rubicundos, pues hacían hasta extracciones sanguíneas, exsanguinotransfusiones para liberar ese mal del paciente, ¿sí? Y pues muchos de ellos sobrevivían a esos trabajos técnicos, ¿sí? Acuérdense, eran sin anestesia, eran sin antibiótico profiláctico y ya con la gran mayoría con infecciones per se, pero a pesar de eso sobrevivían. Entonces así fue como se empezaban a hacer de renombre esos barberos y empezaban a ver, oye, eso es bueno, eso es bueno. Y se corría la voz y cada vez empezaban a llegar más pacientes con él. Entonces empezaron a sobrevivir más y así fue como empezó a hacerse de un renombre el barbero cirujano, ¿sí? Entonces eran cirugías de alto riesgo por la escasa higiene, pero era lo que había en ese momento. ¿La que sigue? En el 980-1037, Avicena fue el autor del Canon de la Medicina. Describió técnicas quirúrgicas y principios de asepsia rudimentaria. Ya en aquel entonces veían que si el paciente de por sí traía algún proceso infeccioso o la herida estaba sucia por tierra, por algún material, y si lo hacías alguna junta de esa fractura, de ese hueso o de esa piel sobre esa suciedad, pues veían que era más fácil que
se infectara. En cambio, si lo limpiaban, aunque sea con agüita corriente, pues veían que la posibilidad de infección disminuía. Así es como se empezaron a escribir las primeras técnicas quirúrgicas y los principios de asepsia rudimentaria. Esto tiene una enorme influencia en Europa durante siglos. ¿La que sigue? Y de aquí nos vamos entonces al padre de la cirugía moderna. ¿Quién es el padre de la cirugía moderna, Jorge Iván? Un cirujano barbero, que sería primero barbero y después cirujano. Era francés. No recuerdo si es Ambrosio. Así es, él es Ambrosio Paré, ¿sí? Esta es su imagen. Entonces, él era un barbero y empezó así a apoyar a la gente que iba con él. Pero él empezó a gustar mucho la medicina. Veía que podría solucionar muchos de las alteraciones anatómicas o infecciosas o que presentaban sus pacientes y se empezó a hacer de fama. El rey de Francia empezó a tener problemas respiratorios, problemas de infección de vías urinarias y sus médicos, los habituales que tenía en su reino, no podían solucionarlo. Él seguía enfermo. Entonces, como Ambrosio Paré se hizo de fama a nivel local, le dijo a alguno de sus lacayos, oiga, pues existe este médico, es Paré y pues dicen que es muy bueno. Entonces el rey de Francia dijo, pues vamos a ver. Le hablaron y él lo salvó, le quitó la infección de vías urinarias y le quitó las infecciones respiratorias que sufría. Y le dijo, porque ya tenía mucho tiempo sintiéndose mal, le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y Ambrosio Paré dijo, quiero entrar a la escuela de medicina francesa. ¿Y por qué era imposible? Pues porque en aquel entonces solo los ricos, los allegados a la monarquía, eran los únicos que tenían acceso a la enseñanza y pues con más ganas a las universidades. Entonces Ambrosio Paré, siendo de bajos recursos, pues jamás podría haberlo hecho. Entonces el rey dijo, va, te lo mereces porque me salvaste, pero terminando, pues te regreses aquí a mi reino y vas a ser nuestro médico de cabecera, ¿sí? Entonces, a la par de que iba a entrar a la universidad, se dieron guerras en Francia, entonces Paré empezó a ir a esas guerras y ahí veía que, por ejemplo, soldados que sufrían heridas, ¿sí? Él las suturaba con hilos, con algodón, ¿sí? Soldados que perdían algún miembro en batalla, ¿sí? Y se estaban sangrando por las arterias, pues la gran mayoría fallecía en el momento. En los que lograban llegar a algunas de las zonas de resguardo, las quemaban con acero y caliente, ¿sí? Para tratar de, en este caso como un cauterio, cauterizar la zona y que él sobreviviera. Pero vio Paré que era más sencillo localizar la arteria que estaba en juego y ligarla con una sutura. Y así fue como empezó muchos de sus soldados eran jóvenes, eran sanos, pues empezaron a sobrevivir y a llegar a los hospitales. Muchos de ellos que perdieron miembros, les generó, como está la imagen, prótesis, que iban desde prótesis de piernas hasta prótesis de manos, de brazos. ¿Sí? Entonces empezaron a ver que era muy bueno y vieron que muchos de estos pacientes, él lograba que sobrevivieran haciéndole ligaduras o suturas, ¿sí? Pero se morían porque era muy largo el trayecto de la zona de guerra hacia el hospital más cercano. Entonces dijo Paré, tenemos que inventar algo para que sea más rápido. ¿Qué creen que inventó Ambrosio Paré para que llegaran más rápido al hospital? Alejandra Herrera. ¿Algún transporte parecido a la ambulancia? Exactamente, entonces en aquel entonces pues eran solo carretas con caballos que eran quienes las llevaban, ¿sí? Pero él puso, acuérdense que las banderas blancas son las que hablan de pureza, son las que hablan de pureza y de gente noble, de gente buena, entonces ponían alguna bandera de ese tipo en la carreta
para dar a conocer que estaban llevando heridos. Y acuérdense que en las guerras se vale llevar heridos de cualquier bando al hospital, ¿sí? O sea, el médico puede apoyarlos a cualquiera de los dos bandos para que lleguen a un hospital y pues puedan ser atendidos. Entonces sí, Ambrosio Paré también empezó, dio inicio a las ambulancias, ¿sí? La que sigue. Y bueno, terminó la guerra, se fue a la escuela de medicina a terminarla y regresó siendo el médico líder de los reyes de Francia, ¿sí? Entonces le fue súper bien. Ya en el Renacimiento, aquí viene Andrés Vesalio, en el año 1514-1564, él es el padre de la anatomía moderna. Acuérdense, el otro es el padre de la cirugía moderna, este es el padre de la anatomía moderna. Una de sus obras más importantes es De Humani Corporis Fabrica. Aquí corrigió, fíjense, errores de Galeno. ¿Qué empezó a hacer él? Acuérdense que Galeno empezó a hacer disecciones en animales y posteriormente en los muertos, ¿no? Lo que hizo Vesalio de diferente, él empezó, ya no hacía disecciones en aves, él empezó a haciendo disecciones en los cerdos, que si recuerdan los cerdos pues se parecen un poco más a la anatomía del ser humano, ¿no? Entonces él empezó a hacer disecciones en cerdos, ¿sí? Y empezó, digamos que todo fue a favor de la medicina, pero hacía cosas no tan buenas, como cuáles. Él, a la gente indigente que se encontraba, pues que no tenían ni qué comer, ni un lugar, ningún techo, les decía, oye, ven, apóyame y te doy dinero, te doy esto. Entonces los llevaba a sus quirófanos y les buscaba enfermedades y si no las tenía, pues se las encontraba. El chiste es que empezó a experimentar con ellos, ¿sí? Y pues como era gente que nadie iba a reclamar, pues así fue como surgieron. La que sigue. Ya para los siglos XVIII-XIX, aquí hablamos de John Hunter. Aquí se dio un renacimiento de la anatomía, ¿sí? Fue un cirujano británico. Este es el padre de la cirugía científica. Aquí hablamos, nosotros hablamos más de anatomía, de cosas, de hallazgos en la anatomía de los seres humanos, anatomías en este caso benignas, naturales, ¿sí? Lo que buscó John Hunter en sus revisiones era la patología quirúrgica. Entonces, él revisaba pacientes, él tenía contacto en este caso con los lugares donde llevaban los pacientes que acababan de fallecer, como Semefo hoy en día, ¿sí? Entonces, le hablaban, oye, John Hunter, tengo un paciente que llevaba meses amarillo, ¿sí? Que bajó mucho de peso y ya falleció esta mañana. Entonces, John Hunter iba por los cuerpos, en este caso que no fueran reclamados, o les pedía permiso o pagaba a sus familiares para que le permitieran hacer disecciones, y él empezaba a revisar a los pacientes y veía, a ver, ¿por qué se puso amarillo? ¿Qué fue lo que lo generó? Y buscaba órgano por órgano, y así fue como, por ejemplo, vio, pues el problema aquí fue el hígado, ¿sí? Entonces empezaba a correlacionar la sintomatología de los pacientes con la causa de su muerte, ¿sí? Entonces, él introdujo el método experimental en cirugía y fundó una de las primeras escuelas quirúrgicas modernas, en el que veían la anatomía de forma natural, sano, ¿sí? Y veía la contraparte, que era lo que ocasionaba las patologías. ¿Cuál era el órgano dañado o el sistema que generaba ese mal? ¿Sí? Entonces, esa correlación le llevó el nombre del padre de la patología quirúrgica. ¿La que sigue? Aquí se empezaron a desarrollar también instrumentales, ¿sí? Ya no solo eran piedras, obsidiana o metal fundido. Aquí ya se empezaba a generar herramientas específicas y especiales para cada cirujano y específicas de una área en particular,
¿sí? De la mano de eso se dio el descubrimiento de la anestesia. Las primeras anestesias fueron en el siglo XIX por Morton, William T.G. Morton, ¿sí? Aquí nos hablaba de que en los circos fue donde se empezó a conocer el óxido nitroso. Marina, ¿qué genera el óxido nitroso? ¿Cómo lo conocieron? ¿O qué genera en el paciente el óxido nitroso? Es el gas de la risa, ¿no, doctora? Exactamente, es el gas de la risa. Entonces, en los circos en aquel entonces, les daban óxido nitroso a los payasos, los que tenían ahí trabajando, y no paraban de reír. Entonces, pues, lo que buscaban era hacer reír a la gente, pues para que siguieran yendo al circo y pues les pagaran más, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que uno de los trapecistas se subió a uno de las áreas que tenían para dar sus saltos y se fracturó la madera sobre la cual estaba caminando y cayó. Y en la caída se fracturó una pierna, ¿sí? Este trapecista. Y empezó a ver Morton cómo en vez de gritar de dolor, reía a carcajadas y volteaba, se veía la pierna fracturada, o sea, abierto el fémur, una fractura expuesta, y el otro risa y risa, risa y risa. Entonces se dio cuenta que con este gas generaba excitación en el paciente, quitaba el dolor, porque pues, no se podía estar riendo de dolor, ¿sí? Y generaba hipoestesia. Entonces disminuía las sensaciones de dolor. Y así fue como empezaron a utilizar el óxido nitroso o el gas de la risa para pequeñas cirugías. Y como se ve en la imagen, las pequeñas cirugías que utilizaban, si se fijan en su superior derecha, tenemos como una mascarilla que les ponían a los pacientes. Entonces, en aquel entonces pues, no sabían ni cuánto ni por cuánto tiempo ponerle. Entonces, pues era dosis-respuesta. Obvio, en el intento, pues muchos se les pasaba y se quedaban en la anestesia, ya no llegaban a la cirugía, pero muchos otros sobrevivían. Entonces se vio que aquellos que durante una cirugía morían por el dolor que les generaba la cirugía, ¿sí? Pues ya ahora estos sobrevivían, ¿sí? Entonces, la anestesia permitió que las cirugías fueran más largas, más precisas, porque tenían más tiempo para observar la anatomía de este paciente, reducían el tiempo del dolor, el sufrimiento del paciente, y esto permitía pues que sobrevivieran, ¿sí? A la par de este tipo de anestesia, pues surgieron otras. Por ejemplo, Samuel Percy advirtió en 1856 que las hojas de coca producían analgesia. ¿Dónde encontraron esas primeras hojas de coca, Ulises? ¿Dónde creen? ¿Qué país? Alemania. No, es un país de acá de América. Utilizan mucho la coca todavía hoy en día. No es Colombia, ¿eh? En Perú. Exactamente, en Perú, ¿sí? Entonces, acuérdense allá que hacen sus tés y todo, allá tienen plantas de coca porque deben de tener una temperatura ideal para que sobrevivan esas plantas. Entonces, allá los indígenas literal tomaban las hojas de coca cuando tenían algún dolor y empezaban a masticarla. Y al masticarla, dejaban de percibir el dolor y pues ellos estaban muy happy y se iban a otro lado, ¿no? Entonces, Samuel Percy viajó para allá a Perú y empezó a ver cómo en Machu Picchu pues, tomaba las hojas de coca como si fuera un grano de sal, ¿sí? Entonces él empezó a ver, ok, pero no me puedo traer la planta, pues porque no dejaban pasar plantas. Entonces las secaba, las transportaba y pues para que no dieran ningún olor ni nada y empezó a hacerlas, a producir un líquido que salía de estas hojas, ¿sí? Entonces, los primeros anestésicos de coca los utilizaban como gotas para cirugías oftalmológicas. Ahí fue donde primero se utilizaba, ¿sí? La que sigue.
Uno de los muy importantes, Ignacio Semmelweis, de 1818 a 1865. Su trabajo inicial es la base de la asepsia, de la cirugía moderna, ¿sí? Él es muy conocido, todos, Nelly Alejandra. ¿Por qué es conocido Ignacio Semmelweis? El Nacho Semmelweis. Les puedo decir que Nelly Alejandra era un residente de ginecología y obstetricia. De obstetricia específicamente, en aquel entonces los separaban y aunque no había como tal la residencia, acuérdense que los médicos generales podían buscar alguna área que les gustara más de la medicina en general, por ejemplo, psiquiatría, pues se iban al psiquiátrico, de obstetricia se iban a los hospitales donde parían las mujeres, ¿sí? Y él estaba trabajando en un hospital de obstetricia. ¿Qué fue lo que vio ahí? Él identificó que una diferencia tiene que ver con la fiebre puerperal y empezó con las técnicas de asepsia y antisepsia para atender partos. Se dio cuenta de que si se lavaban bien las manos y no sé si tiene que ver también con los guantes, la verdad es que no me acuerdo bien, pero identificó que aquellas pacientes que eran atendidas con una técnica de antisepsia, lavado de manos, tenían una tasa más alta de sobrevida. Sí, de hecho, los guantes los inventó Halsted, pero ese fue tiempo después. Pero Ignacio Semmelweis, ginecólogo, él empezó a ver, acuérdense que es como cuando ustedes estaban en el internado, está la sala de alojamiento conjunto. Entonces podían estar 10 mujeres recién paridas en la misma sala, cada una en su cama. Y así como está la imagen, pues pasaba el médico líder y todos sus estudiantes. Y si se fijan, ahorita usamos batas encima, ¿no? Para cubrirnos, pero en aquel entonces, así como venían de su casa en el transporte colectivo, en la carreta, en todo, traían de traje, corbata, y llegaban con una paciente y, ay, esta es Toñita y parió ayer a las 10 de la noche. Y a lo mejor tenía fiebre porque tenía algún proceso por ahí. Y, la siguiente es Cindy Lou y acaba de parir hace 2 horas. Entonces, revisaban a Toñita y seguían revisando a Cindy Lou sin lavarse las manos. Entonces, al tercer día decían, no, pues ya no está ni Toñita ni Cindy Lou, pues ¿qué les pasó? No, pues Toñita tenía fiebre, al día siguiente Cindy Lou empezó con fiebre y pues al tercer día ya no estaba ninguna de las dos. Entonces Semmelweis empezó a ver que el único común denominador para que fallecieran estas pacientes era que los médicos que las revisaban nunca se lavaban las manos, revisaban una tras otra, sin guardar la debida asepsia de lavarse las manos entre una y otra paciente, ¿sí? Pero en aquel entonces dijeron, ¿sabes qué? Tú estás loco, o sea, ni siquiera eres obstetra, ni siquiera eres médico, estás aquí para aprender y pues estás mal. Pues lo corrieron de la residencia, ¿sí? La que sigue. Y entonces él se fue a su pueblo y empezó a trabajar como médico general, pero él empezó a lavarse las manos literal entre paciente y paciente y así vio cómo sobrevivían sus pacientes con una adecuada higiene. Posteriormente llega Lister, ¿sí? Acuérdense que este es el que lo catalogamos como el padre de la asepsia y la antisepsia, porque él publicó fíjense, en la British Medical Journal, el principio antiséptico de la práctica quirúrgica. Entonces, él tomó en cuenta los escritos y los estudios que había en el país y dijo, es que no está mal, tienen toda la razón. Hay que lavarse las manos entre uno y otro paciente y además no es lo mismo que te traigas al paciente que cayó fracturado en un establo de vacas, ¿sí? Donde está todo el abono ahí, a un paciente que cayó desde una viga fracturado en el patio de su casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque había diferentes microorganismos. Entonces, él hizo un invento.
empezó a utilizar el ácido carbólico, ¿sí? Para desinfectar las heridas. Entonces, así como está la imagen, él inventó un aparato, ¿sí? Que si se fijan tiene como una palanca que la vas girando y literal toma como spray el ácido carbólico. Entonces, lo echaba tanto en las manos de los cirujanos que lo iban a intervenir, ¿sí? Como sobre la herida del paciente. Y empezó a ver que si utilizabas este ácido carbólico sobre estas áreas, los microorganismos disminuían. Entonces, por ende, el paciente ya teníamos anestesia, soportaba el dolor, ya teníamos instrumental, soportaba la cirugía, ¿sí? Y lo que nos faltaba, pues, era el proceso infeccioso. Entonces, disminuía muchísimo procesos infecciosos que generaban y el paciente sobrevivía, ¿sí? Entonces, por eso a él se le llama el padre de la asepsia y la antisepsia, pero él retomó los estudios que hizo Ignacio Semmelweis, ¿ok? Y fíjense, como un dato, si se fijan, ¿qué es el Listerine? Abraham Hernández. Ahí está abajo. ¿Es un enjuague bucal, Doc? Exactamente, ¿sí? Entonces, los creadores, Lister no fue el creador del Listerine, ¿ok? Este se generó 100 años después, pero sus creadores del Listerine le pusieron ese nombre porque es un antiséptico bucal, le pusieron el nombre de Listerine en honor a Joseph Lister. ¿Ok? Eso no se lo sabían, ¿verdad? Entonces, ya que cuando vayan a comprarse un enjuague bucal, acuérdense de Lister, ¿ok? ¿La que sigue? A ver, entonces la otra, algo pasó ahí. Bueno, así fue como fueron aumentando cada vez más los estudios y las invenciones de estos seres humanos que lo que querían era generar la diferencia en los pacientes y que sobrevivieran, ¿sí? Ya habían logrado sobrevivir a la cirugía, a la anestesia, al dolor, ¿sí? Y ahora, pues a lo último y que si sobrevivían todo lo demás solían fallecer, sería a las infecciones, ¿sí? Entonces, poco a poco y conforme fue avanzando la humanidad, pues fueron generando mejores técnicas y mejores antisépticos, precisamente para disminuir estos procesos y mejorar la sobrevida del paciente. Conforme van pasando estos tiempos, pues ahora los médicos se dedicaban a mejorar sus eventos quirúrgicos, a mejorar sus técnicas quirúrgicas. Aquí tenemos, por ejemplo, al Premio Nobel de Medicina en 1912, Alexis Carrel. Él lo que hizo fue innovar sobre las suturas vasculares. Acuérdense que ya sabíamos sobre las suturas, los primeros que lo hizo fue Paré, pero él lo que buscaba era nuevas técnicas y sobre todo que nos permitiera avanzar en la medicina. Él lo primero que hizo, la imagen no es muy buena, pero si se fijan, él está atrás y enfrente tiene un pez con cuerpo de una gallina y un gallo con cuerpo de un gato, ¿sí? Y patas de una rana, ¿sí? Entonces, esta es una sátira de lo que él hacía. Él lo que empezó a hacer con respecto a los trasplantes, veía, ok, sí, habría un animal, una gallina, un cerdo, y decían, ok, los dos tienen hígado. ¿Qué pasa si el hígado de uno se descompone? Pues bueno, le pongo el hígado del otro. Y empezó a hacer trasplantes de hígado, ¿sí? Trasplantes de riñón, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer técnicas de suturas, como se ve en la imagen de su izquierda, para poder unir las arterias del órgano que retiró de uno para trasplantarlo al otro, ¿sí? Y al principio pues todas fallaban, pero conforme fue avanzando vio que, por ejemplo, a lo mejor no sería lo mismo trasplantarle un hígado de una gallina a un cerdo, pero de cerdo a cerdo sí. Entonces, por eso es la sátira de estas imágenes. Cuando empezó a hacerlo de un animal
del misma especie animal, empezó a ver que sobrevivía el animal. Acuérdense que en este caso él no lo hacía por alguna patología, lo hacía de forma experimental. Entonces, él es uno de los padres de la cirugía vascular y de la cirugía de trasplante de órganos. Y empezó así en animales de diferentes especies para lograr hacerlo en una misma especie, y fueron en estos últimos los que sí sobrevivían. ¿La que sigue? También tenemos otros avances, por ejemplo, en la cirugía cardiotorácica, Michael DeBakey, 1908-2008, este fue el pionero de la cirugía cardiovascular. Él fue el inventor de la bomba de circulación extracorpórea. Era una máquina tremenda como la que ven arriba, llena de cables por todos lados, que pesaba como 200 kilos y que ocupaba la mitad del quirófano, literal, ¿sí? Hoy en día pues ya son máquinas más sofisticadas, más ligeras y que pueden movilizarse de un lugar a otro, ¿sí? Denton Cooley, de 1920 al 2016, hizo el primer trasplante exitoso de un corazón artificial. Los primeros corazones que se hicieron eran de plástico, ¿sí? Él inventó un corazón que era de metal, ¿sí? Si se fijan, con todas sus válvulas y sus áreas para colocar las arterias, ¿no? Estos primeras trasplantes o implantes de corazones artificiales, los primeros fallecían pues a los minutos, después a las horas. Uno de los que se llamó como éxito tuvo una sobrevida de 3 meses, ¿sí? Entonces lo que se busca es pues ir perfeccionando estas técnicas y estos corazones artificiales, pues para prolongar la vida de los pacientes. ¿La que sigue? René Favaloro, un cirujano argentino de 1923 al 2000, él desarrolló la técnica del bypass coronario, que es uno de los procedimientos que más se realizan hoy en día y pues que salvan vidas a muchísimos seres humanos, ¿eh? Entonces, él es de los más conocidos por por ese tipo de cirugías. Hasta, fíjense, se ganó el ser la cara oficial de uno de los billetes de Argentina. ¿La que sigue? Gasilla Sargil, si se fijan, acaba de fallecer el año pasado de 100 años de edad. Él es el padre de la microcirugía neurológica. Entonces, él en todo su trayecto de vida, médico cirujano, neurólogo, neurocirujano, empezó a generar técnicas para operar aneurismas, desde no cortar literal todo el cráneo, hacerlo en incisiones pequeñas, más específicas, hasta poder localizar con más certeza dónde se encontraba la alteración en alguna de las arterias, encontrar el aneurisma y poder erradicar la presencia de tumores cerebrales con precisión milimétrica, con copios, ¿sí? Entonces, él logró que muchos de sus debieran este tipo de cirugía, por eso es el padre de la microcirugía en la neurología. ¿Aquí sigue? Ya en el siglo XX, pues ya se empezaron todos estos hallazgos y técnicas creadas por estos médicos, pues empezaron a tener mayor auge y se dieron los primeros trasplantes, se dio la primer cirugía cardíaca abierta y empezamos con técnicas laparoscópicas. ¿Quién fue el primer cirujano en hacer una cirugía laparoscópica y qué cirugía fue? Giovanna Muñoz. ¿Lo recuerdan? Doc, ¿puede repetir la pregunta? Lo que pasa es de que se le escuchó como bajito de repente. ¿Quién fue el primer médico que hizo una cirugía laparoscópica? ¿Qué especialidad tenía este médico? ¿Cuál fue su cirugía? Me parece que fue Kelling, Doc. George Kelling. ¿Y qué hizo? Me parece que fue
No me acuerdo si fue en abdomen. Sí, fue en abdomen, fue una cirugía laparoscópica. De hecho, fue un obstetra, ¿sí? Un ginecobstetra, pero la primera cirugía fue una apendicectomía. ¿Ok? Aquí sigue. Pero no solo hay varones en este mundo, también hay muchas mujeres y muchas mujeres muy importantes, ¿sí? Cirujanas. Entonces, a través de la historia conocemos a Margaret Buckley. Fue la primer cirujana de la historia de 1795 a 1865 en el Reino Unido. Pero acuérdense que en aquel entonces, pues las mujeres estaban destinadas a pasarlas en el hogar, cocinando, cosiendo, pero no suturas, sino bordando, ¿sí? Entonces, Margaret dijo, yo quiero ser diferente, yo quiero entrar a la escuela de medicina, pero como sabía que por ser mujer no la iban a aceptar, pues entonces cambió su identidad y cambió su nombre y se convirtió en James Barry. Así fue como entró a la escuela de medicina y se graduó como médico cirujano. De ahí estaban en guerra en el Reino Unido y se fue como militar, médico cirujano militar a la guerra. Entonces él se encargaba de atender a todos los soldados malheridos. ¿Sí? Entonces las guerras fueron fuente para muchos médicos, fuente de trabajo, pero también de conocimiento, porque ahí era donde empezaban a investigar y empezaban a generar técnicas quirúrgicas o tratamientos también, y como eran pacientes sanos y jóvenes, pues muchos de ellos sobrevivían y eso también le permitía evaluar la técnica que hicieron, técnica quirúrgica, técnicas o tratamientos, y también evaluar las consecuencias, los efectos colaterales que generaban estas intervenciones, ¿sí? A lo largo del tiempo, esta médico permaneció toda su vida ahí como médico cirujano militar. Cuando falleció, dejó un escrito, una carta en su buró, y ¿qué creen que decía esa carta? Porque acuérdense que Carmen Palacios, acuérdense que pues ella era Margaret Buckley, o sea, cuando fueran a encontrarla en su habitación, pues le iban a hacer la autopsia, la iban a desnudar y pues ¿qué se iban a encontrar? Pues que era el cuerpo de una mujer, ¿sí? Entonces, en su carta lo que decía era, quiero que me entierren como lo que he sido toda la vida, un médico militar, un médico cirujano militar, con el nombre de James Barry, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues para que no la hicieran menos y no la mandaran a la fosa común por ser mujer, ¿sí? De hecho, sigue su tumba en el Reino Unido y está con el nombre de James Barry, como lo solicitó. ¿La que sigue? Otra de las primeras médicas en Estados Unidos fue Elizabeth Blackwell. Ella nació también en Inglaterra, pero acuérdense, si a James Barry o a Margaret no le permitían estudiar porque era mujer, pues Elizabeth tampoco. Y eso que ella pertenecía a la nobleza. Entonces, como en Estados Unidos en ese tiempo ya empezaron a haber técnicas, universidades de medicina, entonces Elizabeth dijo, me voy a Estados Unidos, quiero estudiar medicina, ¿sí? Entonces ella estudió en Estados Unidos y se graduó como el título de la primera mujer médico en el año de 1849. ¿Aquí sí? Esta es mega importante, ¿sí? Para algunos tenemos el que está en Prados Agua Azul, el centro de simulación, tiene el nombre de ella, Matilde Petra Montoya Lafragua. ¿Sí? Ella nació en 1857 en México, ¿sí? Y fue la primer cirujana, primer mujer en obtener el grado de médico cirujano y partero en 1887, o sea, tenía 30 años cuando se graduó de médico general, ¿sí? Posterior a ello, aquí cabe señalar que ella ya era casada y tenía 3 hijos cuando le pidió
aquel entonces le pidió a su esposo que ella quería ser profesionista y quería estudiar medicina. El esposo, siendo parte de la vida política de México, dijo, pues vamos a ver con quién te conectamos, y pues la conectaron bien y le permitieron la entrada a la universidad, ¿sí? Entonces, por eso se graduó a los 30 años, ya casada y con 3 hijos, ¿sí? Posterior a ello, pues le gustó el área de la obstetricia y se acreditó como médico. ¿Sí? ¿La que sigue? También, pues acuérdense, vimos que las primeras tipos de cirugías que se hicieron eran odontológicas. Entonces, la primer cirujana odontóloga en México fue Margarita Corné y Salazar, de 1864 a 1962. ¿Qué sigue? Otras cirujanas destacadas a lo largo del tiempo y más hacia la actualidad, pues Mary Edwards Walkers, 1839-1919, fue la primera mujer cirujana del ejército de Estados Unidos, ¿sí? Patricia Patt, ella inventó el láser para la cirugía de catarata, que hoy en día está muy en boga y ayuda muchísimo a la población. Giselle Guerra, en la actualidad, es la líder en trasplante de órganos en Estados Unidos. ¿La que sigue? Con el paso del tiempo, antes se decía grandes heridas, grandes cirujanos. O sea, entre más grande la herida quirúrgica que se generaba para una intervención, era que el cirujano era lo máximo, ¿no? Y también veíamos que el médico que entre más ganas tenía, pues más experiencia, más sabiduría. Pero pues hoy en día lo que vemos es que esas grandes heridas pues también podrían generar grandes procesos infecciosos o grandes dehiscencias, ¿sí? Entonces lo que se busca hoy día es que la cirugía sea lo más mínimamente invasiva, que las cirugías sean casi imperceptibles al ojo humano, tengan también una mejor estética, aunque eso es lo de menos. Lo ideal es que el paciente estuviera menos tiempo internado en un hospital. Eso disminuye los tiempos quirúrgicos, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye las licencias médicas, es decir, el paciente va a regresar a trabajar lo más posible y pues de esa forma también el gobierno gana, ¿no? Con menos pérdidas de tiempo y más gente trabajando. Entonces fue así como en el siglo XXI se da a conocer, ya teníamos por ahí la laparoscopía, pero ahora se dio la cirugía robótica, ¿sí? Entonces ahora el primer robot que se encontró pues fue Da Vinci. Es una cirugía mínimamente invasiva y permite una mayor precisión y control. Entonces, no es que esté solo el paciente solo operado por un robot, literal puede estar ahora a través de telemedicina a distancia el cirujano líder, ¿sí? Operando, pero justo pues donde esté el paciente va a haber otros médicos al pendiente. Recordemos que finalmente son máquinas, entonces pueden haber algunos errores ahí, pero siempre va a haber médicos al pendiente. ¿La que sigue? Y pues hoy en día el Da Vinci no solo es para cirugía ginecológica, urológica, corazón, para traumatología y ortopedia, hasta para cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto aunado a la inteligencia artificial en la cirugía, a la asistencias en diagnóstico, nos permite llegar más rápido y más certero a un diagnóstico, nos permite también poder planificar la cirugía de la mejor manera para que nuestro paciente pues tenga menos efectos colaterales, ¿sí? Los robots hasta cierto punto son autónomos y nos permiten desarrollar y permite evolucionar la cirugía, ¿sí? Así como se ve en la imagen, literal como si estuvieran videojuegos, ¿sí? También la cirugía, pues hoy en día y para el futuro, la que se busca más y ya hasta nuestros pacientes nos lo piden es, hágame la cirugía en la que no tenga que abrirme o en la que las incisiones son muy pequeñas o en la que me voy a ir al día siguiente a mi casa. ¿Por qué? Pues porque son mínimamente invasivas, generan menos dolor y la recuperación es más rápida. ¿La que sigue?
Aquí tienen la bibliografía. Hay muchísimo en lo que ustedes pueden encontrar sobre la historia de la medicina y pues van a encontrar de historia de la anestesia, historia de la ginecología general, de la neurocirugía. Todo dependerá de qué es lo que más les guste, pero aquí el punto es que no tenemos que dejar de lado la historia y que nos permite avanzar con el paso del tiempo. Y sale una más. Y pues es lo que nos ha permitido hoy en día avanzar y tener más conocimientos. Si se fijan, esta imagen ¿es de quién esta imagen? Armando Frida Pacheco. Kahlo. Es de Frida. Entonces, pues obvio, ella es una de las mejores pintoras aquí de México. Sus autorretratos son las pinturas más caras de la historia, ¿eh? La última se vendió el año pasado por más de 240 millones de dólares, chicos. O sea, hay que ahorrar. Pero a lo que voy con ella es que ella siendo pintora y en sus autorretratos, recuerden que ella sufrió un accidente, tenía problemas de la columna y vivió postrada en una cama. Ella pidió que le pusieran un espejo en el techo para observarse, literal. Así fue como hacía sus autorretratos. Entonces, aquí hace alusión a la cama en la que literal pasaba muchos días de su vida o pasó muchos días de su vida, a los huesos, ¿sí? Que se fracturó y por los cuales no podía caminar por mucho tiempo, ¿sí? Y si se fijan aquí habla también del aparato genital femenino y de embriones, porque ella tuvo pérdida gestacional recurrente, ella tuvo 3 pérdidas, entonces así era como se veía, como embarazada tenía hemorragias, por eso se ve así la cama y todo, ¿sí? Entonces desde su área, pero también nos brinda a nosotros sus experiencias médicas que ella sufría y lo que generó en ella, ¿sí? Por eso es importante. Entonces, esto nos habla de lo que hablamos al principio, el ser humano es un ente biopsicosocial y tenemos que analizarlo en todas sus áreas. La historia clínica no solo es cómo se llama, cuántos años tiene y a qué se dedica, sino cuáles son sus antecedentes desde sus padres, sus propios antecedentes desde que nació, ¿sí? Los traumas que ha sufrido desde de índole anímico como físico y cómo estos repercuten en su día a día y en su estado de salud o enfermedad, ¿sí? Lo cual nos permite también ver si son susceptibles de algún tratamiento médico o quirúrgico que podamos apoyarle para salir adelante. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Esto fue más un recordatorio sobre la historia. Algunos de ustedes o muchos sí lo recordaron, me da mucho gusto. Hay muchos otros seres humanos médicos, químicos, farmacobiólogos, que nos apoyaron o que nos han apoyado a través del tiempo en la cirugía, pero estos son los más, digamos que los más conocidos, ¿sí? Y los que su influencia pues ha sido mayor a nivel mundial, ¿no? La próxima clase conmigo va a ser, ¿cuál? ¿Ya la saben? Ya les dieron un temario, ¿eh? No sé. Antisépticos y esterilización, doc. Exactamente. Entonces, esa también es muy importante. Ahí vamos a estar hablando de asepsia y antisepsia, de los materiales líquidos que utilizamos día con día, de los que se utilizaban antes y los que se utilizan hoy, para
poder pues promover áreas más limpias para nuestros pacientes y que si la cirugía es un éxito, si los tratamientos son un éxito, pues que no fallezcan por procesos infecciosos, ¿no? Y esto es algo que no solo lo llevamos en cirugía, también lo vamos a llevar el día a día en nuestro consultorio, hasta en casa, hasta con una uña enterrada, porque ahí pueden empezar los problemas. Muy bien, pues van a tener algunos minutos de receso. Anda por ahí la doctora. La doctora se tuvo que desconectar justo ahorita, pero No aquí se estoy yo. Muchas gracias. Nada más era para despedir al grupo y nos vemos en la próxima clase. Ya saben el tema para que le estudien un poquitín. Acuérdense que todo esto ustedes ya lo pasaron, ya lo vivieron, es nada más un recordatorio para que les sirva de apoyo. ¿Ok? Muchas gracias por su ponencia, doctora. Y que Muchas todos gracias. tengan una bonita tarde. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. No sabemos si nos van a pasar lista o si ya. Ya descargué la lista. Ok. Sería